Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno. Lo baleaban en la esquina, güey. lo acuchillaba. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de conocido? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no lo entiendes a las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Miguel Serrano y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno, escuchas, estamos en un capítulo más, en un episodio más de este subpodcast favorito de Por Contradicción. En el capítulo 49. N+1, ¿no? Capítulo N+1. O sea, este es el capítulo 49, pero digo, ya nos está acercando Sí, más ya. a uno de los primeros sueños que pensábamos cuando empezamos a hacer este podcast, de llegar a 50 capítulos. Bueno, que veíamos muy lejano, ¿no? Porque Sí, cuando empezamos sí. a grabar era de, oye, cuando llegamos al capítulo 50, era, vamos en el 2, aguanta. Sí. Y si llegamos. Si ¿Qué tal? Pero Sí. bueno, Y si eso ya llegamos. será la semana que entra, ¿no? Ese ya será la semana. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están esta semana? Bien. Con mucho calor, güey. No ha Sí, bajado. están tan. Con mucho calor y con la nueva ola de COVID en puertas, ¿eh? Está este calor ladra, ladra. Y la viruela del Mono. Del mono. Del mono prestas. Pues bueno, en este capítulo del podcast les hablaré de algo que es una herramienta que siempre estamos usando los matemáticos. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a hablar de cuadernos. Lápiz. Cuadernos, Lápiz de y lápiz y papel. Y tiza. El lápiz 2B. Hijites. Seguro en alguno de nuestros cursos de matemáticas, en la primaria, secundaria, pre-kinder, no es cierto, prepa o universidad, hemos escuchado la palabra teorema. El ejemplo más clásico y más conocido es el teorema de Pitágoras. Sin embargo, ¿qué es un teorema y cuáles son algunos de los teoremas más importantes de las matemáticas? Ok, Es por eso que hoy hablaremos de teoremas. nice. Que, bueno, yo solo iba a decir, Ujú. en el capítulo 9 del podcast, si no me falla la memoria, estoy casi seguro que es el Ajá. 9, dimos la definición de teorema. Claro, hay una definición. Vamos a hablar de Dimos una definición porque seguro puede haber otras definiciones, ¿no? Sí, este va a ser un capítulo que puede ser un poco. No vamos a llegar al extremo de ser tan técnicos, pero pues vamos a tener que hablar de algunas definiciones. Bueno, ¿no? y antes de que hables, fíjate que hemos recibido comentarios, ¿no? Nosotros los hemos escuchado, leído y todo. Y uno de los comentarios que recibimos, creo, la semana pasada, o algo así, era de una persona que nos escucha y nos decía que a veces hablamos de términos técnicos, que gente que no es, por ejemplo, esta persona es abogada, Ajá. que no, pues no entendía, ¿no? O sea, cuando hablamos, y que dice, seguro son chistes buenos, pero yo no me puedo reír. Seguro son graciosos, pero no la dicen. No les entiendo. Entonces, pues también este tipo de capítulos está padre para que podamos un poquito, ¿cómo decir, no? Como compartir esta jerga matemática, ¿no? Y de una manera, pues, que todos la podamos entender y que no son cosas así terribles ni cosas No acá tan complicadas, ni nada, ¿no? ¿no? Sueles aprender la terminología, ¿no? De hecho, por ejemplo, Pues sí, a veces. me acuerdo que es este como comentario... un abogado, ¿no? Amparo, ¿no? O sea, suena complicado, sí, pero ya una vez que sabes. justo, ¿no? Ah. Justo ella decía, ¿no? Que él le gustaría que hiciéramos un curso de teoría de conjuntos. Y yo, no mames, curso. Quizá no hacer un curso, pero quizás sí hablar en algún momento De que explicar, es ¿no? chingados es la teoría de conjuntos, ¿no? Aunque digo, ya hemos hablado un poquito de estos De algunos temas, pedazos, ¿no? de algunos algunas pedazos, ramas de las mates. pero algo como un tema central, ¿no? De un capítulo. Pero bueno, eso nada más era para decir que, pues sí, hay capítulos que
van a ser como un poquito técnicos, aunque no son clases, pero pues es como para compartir la jerga. Incluso pueden y es que ayudar, no se puede evitar, ¿no? Al final es algo que es parte de Sí, por las más que matemáticas. sortemos el no hablar técnicamente, pues en algún punto tiene que salir. Y aparte, yo creo que también eso puede ayudar a los escuchas a familiarizarse. y tal vez entender que ya cuando hagas un chiste de un teorema, pues ya decir, es eso, ¿no? Y justo, que es el objetivo del podcast, o sea, familiarizarnos y poner en términos más simples o que sea más común a nosotros todas las cosas matemáticas, lo cual está, pues yo creo que cuando nos mandaron ese comentario, yo así puse el meme de nuestro trabajo aquí ha terminado, desaparecí. Porque justo eso es lo que queremos con el podcast, o sea, que generar estas discusiones, que las matemáticas se hable y que no estén solo en el salón de clases y fíjate que algo que es importante es que, por ejemplo, esta palabra de teorema, el lugar más fuerte donde se conoce es en el teorema de Pitágoras, ¿no? Es como la más fuerte, pero realmente todo lo que nos aventamos de prepa, secundaria, todo el tiempo son teoremas, ¿no? Solo que no se les llama teoremas. Muchas de las cosas que utilizamos son teoremas, o sea, muchas de las fórmulas, por ejemplo. Que muchas veces te lo ponen como propiedades, teoremas, ¿no? Muchas veces te lo ponen en la prepa y demás como propiedad de tal cosa. O por ejemplo, identidad de Pitágoras, pero al final es un teorema, ¿no? La ley del sándwich. Todos esos son teoremas. Exacto. Solo la realidad es que no se les pone el único al que tiene ese nombre muy marcado, el teorema de Pitágoras, o por ejemplo, el teorema de Tales. Pero realmente todo lo que vemos, casi el 99% son pues teoremas, ¿no? Se desprenden de un teorema, ¿no? Bueno, nosotros conocemos el teorema de Tales, pero no creo que el teorema de Tales sea tan conocido. No, claro, pero al final la idea es que pues sí lo ven en prepa porque lo preguntan en el examen de admisión. O sea, lo preguntan los teorema de Tales. Pero yo creo que pero por semejantes triángulos. Pero yo creo que a ver, sí, exactamente. Sí se ve, güey. Sí, por eso de las paralelas y esas madres. Bueno, yo conocí más el teorema de Tales por una canción que tienen los cómicos argentinos, Lelutier. Hay una canción que se llama El teorema de Tales. Perro, Pero yo, al menos, fíjate, yo pensando en los cursos que tomé o así, en niveles básicos, o sea, antes de la universidad, las únicas cosas que recuerdo que tenga teorema es el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Y yo solo y acuerden otra cosa. Pitágoras. Entonces, pero es lo que decía, ¿no? Es más común porque, pues, prácticamente todos son teoremas. Sí, muchas leyes de las matemáticas son teoremas. Que la fórmula general básicamente es el teorema, ¿no? La de solución de ecuaciones de segundo grado. Es un teorema, ¿no? Todo eso. Y pues como decía, antes de comenzar como tal el episodio. Por cierto, ahorita hablando de la fórmula general de segundo grado, ¿no? La chicharronera que ya hemos hablado en otros momentos. ¿Por qué los profes deberían ponerle teorema chicharronero o algo así, ¿no? O sea, si ya le decimos chicharronera, pues ya que le pongan teorema, ¿no? Sí, ya que porque nada más la llaman así, ¿no? Le llaman la fórmula general. La chicharronera. Sí, vamos a ver la chicharronera y así la ponen, tal cual que sea un tema, chicharronera. Teorema del chicharronera. Teorema de la chicharronera. Exacto. Bueno, la chicharronera, para los que no son de México, es la solución, la fórmula de solución de una ecuación de segundo grado, ¿no? Es básicamente eso. Si hay alguien que nos escucha, bueno, sí sabemos que hay gente que nos escucha de otros países. Sí, porque digo, si el conjunto de gente que nos escucha no es vacío, fuera de México, pero sí que nos digan cómo le dicen en sus países. Aquí en México es así desde la secundaria, que te enseñan desde la prepa. ¿Cuál es el nombre popular en el que se conoce la solución? Sí, es que existe un nombre popular. Sí, ¿qué tal si hay? No es México, lo que dicen la chicharronera, ¿no? Le chicharrone. Le chicharrone. No, ya mejor me callo. Entonces, antes de comenzar este episodio del podcast, pues necesitamos definir algunas palabras clave, que seguro, si no lo hacemos, pues no le entenderían bien al capítulo, y por otra parte, pues los matemáticos se sentirían ofendidos, porque son las herramientas con las que trabajamos todo el tiempo. Y la primera, o sea, lo primero es, ¿qué es una proposición? Ok. Es lo más básico, ¿no? Y una proposición básicamente... De matrimonio. Indecorosa, ¿no? Una proposición de matrimonio. Pues una proposición es un enunciado al cual le podemos asignar el valor de falso o de verdadero, ¿no? Que, otra vez, o sea, nosotros usamos la proposición en matemáticas como alguna cuestión ahí, algún enunciado que propone alguna... Algo, ¿no? Algo. Dice algo, a ver. Pero en realidad, si se ponen a pensarlo, proposición también es un significado similar al que tiene normalmente en la vida cotidiana, ¿no? O sea, te propongo esto, ¿sí o no? Es una proposición indecorosa. Exacto, ¿no? Y uno
está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Nada más que aquí no es una cuestión de opinión, es una cuestión de O que es se demuestre ser verdadero o falso. es falso, Exacto. ¿no? Pero, o sea, esto es una cuestión de lógica. Ujú. Y aplica no específicamente para matemáticas, ¿no? Sino Sí. para cualquier cosa, ¿no? Como se amiga, incluso en la vida, ¿no? Lo puedes. Un ejemplo en la vida real, bebé, que se te Pues, ocurra. la propuesta indecorosa. Y es verdadero o es falso. Es Exacto. una proposición. Es correcto. Entonces, Gracias, me salvaste, güey. No, se me ocurre. A ver, un ejemplo que hace. Así, empezó a hacer así, ecuaciones en su casa, así como el medio. sí, güey. Entonces, una proposición es básicamente algo a lo que le podemos asignar falso o verdadero. Vamos a ver un ejemplo bien fácil. Los miembros de Por Contradicción Podcast están muriendo de hambre porque no hay suficientes Patreons, ¿no? Verdadero. Exacto. Es claro que el valor de esa proposición es verdadero porque, miren, cada vez estoy más delgado. Pero sí, sí tenemos algunos Patreons si queremos, digo, Claro, aprovechamos para ¿Pequeño agradecerles. comercial? No, para agradecerles, ¿no? Muchas gracias, por Gracias, su apoyo. gracias, sin por sin supuesto. ustedes Esto no será posible. no sería posible, la verdad. Igual, si usted no es Patreon aún, pues se puede unir a ese club selecto y privado de personas y cambiar el valor de esta proposición a falso, ¿no? Exacto. Y también pueden escucharnos y compartir, y con eso ya no tienen que ser patrons siempre. Pero ¿no? ayudan a que lleguen los Patreons, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, esa es nuestra primera definición básica, ¿no? Nuestros sugars, mommies y daddies. Nuestro sugar people. Nuestros sugar people. Sí. Y esa es la primera definición Sugar parents. basiquita. Sugar parents. Son bien juguetones ustedes. Entonces, esa es la primera, que es la básica, ¿no? Ajá. Porque a las proposiciones en matemáticas, después, o sea, podemos decir 2 más 2 es 5, ¿no? Claramente eso es falso. Entonces, en matemáticas todo el tiempo trabajamos con verdadero o falso. Ok. La siguiente cosa que es muy fundamental también es que es un axioma. Y pues un axioma es una proposición, o sea, algo que es verdadero o falso, pero que por su grado de evidencia o de certeza se admite sin demostración. O sea, no simplemente decimos, se ve que es cierto y es cierto, y no necesitamos más. Ujú. Sí, o A sea, grosso más modo, bien. O falso. O No. falso, a grosso modo, ¿no? O sea, Pero digo, un axioma, normalmente los axiomas siempre son verdaderos. Sí. O sea, es para aceptarlos. Claro. O sea, no, bueno, yo no diría que tengan esa propiedad de falso verdadero. O sea, pero es, en inglés Sí, les claro. llaman statements. ¿Cómo se traduce? Como algo que se establece. sí, así sí, que, sí. a rajatabla. No escuché qué dijo. Asignación. Asignación, o sea, algo que es así y no puede ser de otra manera. En matemáticas mucho lo usamos y ya en algún momento estaremos platicando de algún personaje matemático que dijo que, bueno, no todo se puede probar en las matemáticas. Claro. Pero tiene que ver con eso, o sea, Sí. como no todo se puede probar en las matemáticas, tú tienes que decir, bueno, yo parto de este axioma o de Y este lo tomo conjunto de como axiomas cierto, ¿no? como cierto. En algún momento platicamos, De la axiomática de Sermelo Frankel. sí, de la semántica de Zermelo-Fraenkel, pero de algo del continuo, ¿no? Bueno, esa es la hipótesis del continuo, ¿no? Ajá, porque que es como un axioma, ¿no? O sea, uno dice, voy a aceptar esta hipótesis del continuo. Y a partir de ahí construyo, Y a ¿no? partir Unas de ahí nuevas o sea, Pero matemáticas. básicamente los axiomas es algo que, por ejemplo, usamos desde la primaria. De manera implícita, ¿no? O sea, uno dice, yo tengo 2 números, y si sumo 2 números, me va a dar otro número, ¿no? Lo tomamos como verdadero. Para nosotros es un axioma. Sin embargo, si uno se regresa mucho, eso es un teorema, ¿no? Porque es algo que sí se puede demostrar. Entonces, un axioma es algo que asumimos como verdadero, ¿no? De hecho, para la Y gente que no necesita una demostración. hay un axioma que todo mundo, incluso los matemáticos, espero que no me crucifiquen, No me funen. pero una de las cosas uno de los axiomas que hacemos y es muy importante es que casi todos, en todos los conjuntos, suponemos que existe un primer número en los números naturales. El número 1. Ese es que existe el número 1, eso no se puede demostrar. No se puede O mostrar. 0. No, bueno, sí, 0. O que O sea, ¿qué es el axioma del buen orden, no? O sea, No, que son los axiomas de Peano, ¿no? Que existe un número y después de ahí existe un número que le sigue. Que le sigue. ¿No? Sí, son los Y cinco después axiomas que... de Peano, ¿no? Exacto. Pero me refiero, algo que nosotros podría parecer tan básico, para los matemáticos sí se meten en esas ondas, y nosotros no sabemos ahorita, o sea, tiene que ser así como una cuestión de fe. Es decir, nosotros sí creemos verdaderamente, es un axioma, que el número 1 existe. Claro. Y por eso podemos sumar, restar, multiplicar, dividir y todo sí, eso. multiplicar. Si no mal recuerdo,
A ver, bueno, para los escuchas, los axiomas de Peano son axiomas que tienen que ver con los números naturales, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Y a partir de esos 5 axiomas que se admiten como verdaderos, se construye pues las propiedades de los números naturales, de ahí se pasan a los enteros, los racionales, y se van construyendo todos los números. Básicamente todo lo que conocemos, o sea, todas las operaciones que hacemos cuando vamos al tianguis, cuando compramos en la tienda, cuando tenemos que hacer fracciones, cuando se vienen de ahí. Todo eso viene de los axiomas. Incluso, o sea, algo que es tan obvio como que si yo sumo dos números y los cambio de orden sigue siendo lo mismo, realmente eso se demuestra, matemáticamente. Sí, pero eso no es axioma, ¿no? No, por eso, pero esa demostración proviene de partir de los axiomas de Peano, ¿no? Entonces, bueno, sí, los axiomas de Peano no tienen esa propiedad, si no mal recuerdo. Y la conmutatividad es una demostración. Pero, bueno, ya. No, Sí. No, es que yo iba a decir, no, es que no se funda en los axiomas de Peano. Yo digo, no sé. Bueno, sería cuestión de verlo, pero estoy 99% Después vamos a hacer un duelo de cuchillos, así. Pero estoy 99% seguro porque recuerdo que estaba viendo Teorema de la Conmutatividad, sí, en un libro. Y pues justamente se habla de eso y la función sucesor, etcétera. Sí, se tiene que establecer la conmutatividad desde el momento en que hay grupos que no son conmutativos. Entonces sí es una propiedad importante. Es una propiedad que no cumplen todos los y se va construyendo. O colecciones de objetos, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, pero retomando esto, un axioma es algo que... Hay que cerrar el paréntesis de cosas así muy técnicas que ya aquí ya bailó Berta todos nuestros pero escuchas. un axioma básicamente es algo que es cierto. Se cree, ya, lo creemos, es verdadero, no necesita demostración. A ver, un ejemplo en la vida real. Ok, y entonces vamos por lo último. No, sin ejemplos. Me agarraste en curva, ¿no? Y finalmente, el santo grial de los matemáticos, que es un teorema. Ok. Que eso es lo que todo matemático aspiraría, ¿no? A crear su propio teorema o a demostrar su propio teorema. Sí, que un teorema lleve su nombre, ¿no? Que lleve su nombre. Y pues consiste en una proposición, es decir, algo que es verdadero o falso, pero puede ser demostrado de manera lógica a partir de un axioma o de otros teoremas anteriormente, ¿no? Ok. Proposiciones. O proposiciones. Y este proceso de demostración, pues se lleva a cabo mediante reglas de inferencia, ¿no? Como de A implica B y, bueno, hay técnicas, pero al final es algo que un teorema sí puedo demostrar, ¿no? O sea, yo puedo decir, esto puedo probar que es cierto. Por ejemplo, a ver, un teorema podría ser Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, o el teorema de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Ángulos internos. Ángulos internos, claro, discúlpeme usted. No, sí, porque los externos tienen... Son 360, ¿no? Tan 180, ¿no? No, son 360. Algo así. Sí, son 360, ¿no? Los externos. Sí. No creo, Sí, son 360 y hay otra cosa. Dependiendo, si fuera un triángulo es una respectiva. No me acuerdo bien. No creo. Pero a ver, si lo contemplas son... No, güey. Sí, mejor me callo. Un equilátero que sus ángulos miden 60. 360 por 4 menos 180. Sí, porque no me acuerdo bien. O sea, tú tienes tu ángulo así del triángulo y entonces lo que estás midiendo el externo es toda la vuelta menos el cachito. Entonces, la vuelta son 360 y tienes 360, entonces 3 por 360 menos los 180 que suman los de adentro. Le creo. Pero bueno, al final vamos a pensarlo en el ejemplo que dijimos, ¿no? Pero por ejemplo, los ángulos rectángulo que miden 60 grados, 60 los internos. Igual es lo mismo. No, güey, porque son 120 los externos. Pequeño. Es que un ángulo externo es la proyección de la línea, güey. Y es el complementario que suma 180 grados. Pero ahí lo estás poniendo como si fuera una base. O sea, como si tú lo pones en una base, entonces ahí sí. Pero eso lo podemos demostrar. Eso lo podemos demostrar. Ay, pásame el de geometría, güey. Bueno, ya, perdón, ya. Bueno, continuamos. Pero la idea es que un teorema es algo que podemos demostrar, ¿no? Y el que sí todos sabemos, casi todos sabemos, es que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Eso sí. Sí, no, digo, eso sí es cierto, sí. Pero digo, casi todos sabemos, yo creo que hay es una fracción muy pequeña de la gente que sabe. También en las secciones de admisiones preguntan los ángulos internos. Sí, bueno, a ver, una cosa es que te lo pregunten y otra cosa es que lo sepas, bueno, ¿no? te lo tienen que enseñar, o sea igual y si le pregunta a mi mamá, igual y no sabe esa propiedad. Ponle que en algún momento la vio, güey. O sea, lo que voy es que puede ser, en la posible. prepa les enseñan eso, o sea,
Lo enseñan, bueno, Al menos tendrían en que México, ¿no? enseñarlo. Ajá. No, pero sí es un hit, es un clásico. Quizás no lo aprendemos, güey, pero en algún momento se vio. Ah, bueno, de que se haya, o sea, de que se haya visto Pero- así, pero que lo sepamos no creo. Pero ese es un teorema, ¿no? ¿Y es Sí, por sí, qué? sí. Porque es un teorema porque se puede demostrar. O sea, se hace ahí paralelas y líneas, dos paralelas cortadas por una secante y lo de ángulos alternos internos y esas cosas. Y ahora sí, pues ya visto eso, ya que entendimos más o menos las ideas básicas, ¿cuáles son los teoremas más chulos y flipantes de las matemáticas y cuáles son sus implicaciones en la vida real? Ok. Y vamos a empezar con el más clásico, poderoso, empoderado de todos, el teorema de Pitágoras. Que sí, ya nos lo sabemos de memoria. Bueno, como decía Miguel. No, pero No digo, siempre. además nosotros sí hemos hablado del teorema de Pitágoras. Hablamos de en Pitágoras en algún momento. No, y además del teorema también. Sí. De hecho, yo me acuerdo perfectamente un ejemplo de la vida real que tú pusiste. Que no se me hizo tan buen ejemplo, pero sí lo Sí, hice. sí, Que también. fue una También repisita. te- ese- Ah, sí, sí lo usé, güey. Sí lo O usé. sea- Y implicaba el número raíz de 2, güey. Bueno. Sí lo recuerdo. ok. Pues es muy un kichi de los matemáticos. ¿No? Pero lo usé al final. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Ya lo dijo nuestro buen Eduardo en algún capítulo, que en todo triángulo rectángulo, Ajá. la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Ujú. Parece un teorema muy Pues es como ejercicios que solamente hago en la secundaria o en la prepa y hasta ahí, ¿no? Y no realmente, pues, no me sirve de nada. Pero la realidad es que es una de las, más bien yo sí diría que es de las herramientas más fundamentales que se utiliza en la ciencia, básicamente. Porque está inmersa en casi todo lo que hacemos. Por ejemplo, o sea, una de las cosas que hacemos comúnmente con el teorema de Pitágoras es medir distancias. Ajá. Esa es la clásica, ¿no? O sea, queremos ver una distancia. Y es algo con lo que todo el tiempo los matemáticos estamos trabajando, con medir distancias, ya sea para calcular longitudes o lo que sea, o por ejemplo con esto, todo el cálculo. O sea, si lo pensáramos, pensar en el concepto de derivadas, integrales, optimización, ecuaciones diferenciales, geometría analítica, trigonometría sería prácticamente imposible. Y pues con eso la realidad y los avances tecnológicos que conocemos pues no serían posibles. ¿Por qué? Porque la derivada, ese concepto que tenemos de derivada, ¿en qué se basa? Se basa en medir distancias, ¿no? Y ver qué va pasando con una distancia o conforme la vamos haciendo más Sí, chiquita, sí, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, eso se podría aplicar para la geolocalización, ¿no? O sea, los GPS, saber dónde estás, cuándo te va a llevar tu Uber, pues es gracias al tema de Pitágoras al final del día, ¿no? Que si no, Sí, no tienes lo que se la dice- posición global. Lo que se dice en las películas, ¿no? Literal, estamos triangulando, cuando alguien quiere realizar una llamada, estamos triangulando La ubicación. su posición, pues usan ahí teorema de Pitágoras a fuercitas. Claro. De- O sea, porque el teorema de Pitágoras no solo es o sea, sí, el teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos, pero alguna generalización del teorema de Pitágoras ya no se usa solamente para triángulos rectángulos, sino para cualquier tipo de triángulo que uno quiera, ¿no? Y eso es lo que usan para triangular las llamadas y localizar un punto o algo así. Entonces, o sea, les digo, pensar en eso de derivadas, límites, pues sería imposible. Medir distancias, o sea, medir distancias no será posible. No podríamos crear ecuaciones como la ecuación de una circunferencia. Porque la geometría analítica, la geometría analítica, ¿qué es lo que hace? Es crear geometría, pero a partir de ecuaciones, ¿no? O sea, Más bien es de cierta forma, o sea, poner intuiciones geométricas que se pueden dibujar como expresiones analíticas, ¿no? claro, o Que- sea, con, o con ecuaciones, con ecuaciones, ¿no? sí. Porque uno puede tener el dibujo de un círculo y decir esto es un círculo, pero quizás para otra persona eso no es un círculo. ¿Y No, cómo, o sea, ¿y ustedes- cómo sabemos que eso es un estoy- círculo? Por eso le Estoy asocio una impresionado, ecuación. o sea, esto está rompiendo mi cabeza porque es un capítulo que ya tengo en mi mente que tenía para escribir, o sea, no se está metiendo en ¿Estás nada. reclamando? No, ¿Estás reclamando? digo, Chile, pero ya me cállate, parece, Chris, ¿no? no, Pero carnal, ¿dónde? me parece muy ¿cómo se dice? y surreal. No es surreal, ¿no? O sea, pero curioso, ¿no? Que estos Una temas. coincidencia. Coincidencia, exacto, esa es la palabra, ¿no? Coincidencia. Entonces, eso es básicamente lo que hace la geometría analítica, ¿no? Como tú dices, asociarle a un objeto, pues, por ejemplo, una ecuación.
Y con eso, pues, ¿qué podemos hacer? Por eso es que uno puede ir a un graficador y ponerle la ecuación de una circunferencia, de una elipse, de una parábola, y con eso podemos graficarla. Y eso se le debe a René Descartes. Al que creó GeoGebra. No, a René Descartes. Sí, a René Descartes. No, ¿sabes lo que estoy pensando? De- O sea, de plano cartesiano, me ¿no? da risa como Chris dice, no, pues todas estas cosas se pueden utilizar en un montón de cosas en la vida real, no sé qué. Y ningún todo, ejemplo. Y todo eso que nos has dicho, o sea, digo, tiene implicaciones en la vida real, claro, pero O sea, son no como significa- implicaciones super ulteriores como No, o sea, no 7 significa- niveles más allá, güey. Sí, claro, pero al final estás de acuerdo que sí. A ver, vamos a pensarlo. Si uno quitara el teorema de Pitágoras, si tú lo quitas, se cae a pedazos todo. Sí, pero dice Chris, esto se puede ocupar en la vida real, por ejemplo, puedes plantear una ecuación diferencial de primer orden después de Pero hablar de es una que curva da risa que dices, elíptica. no, cuando usamos una graficadora, ¿no? O sea, pero hay un chingo de gente que no usa graficadoras, nunca en su vida. Pues, ¿sabes un fíjate, ejemplo? o sea, pero eso es a lo que voy. Ahí te va, un ejemplo real que se ocupó del teorema de Pitágoras. Ujú. En un juicio en Estados Unidos, usaban el teorema de Pitágoras para defender al acusado porque lo acusaban de estar en una esquina de una calle Ajá. en cierto momento del día cuando se cometió un asesinato, y el abogado vía el teorema de Pitágoras vio que a la hora de salida, no importa qué velocidad fuera, no era posible llegar a la esquina con el teorema de Pitágoras, güey, porque vio que ninguna de las formas de llegar sumaba la distancia o la velocidad a la que tenía que haber ido para poder llegar a cometer el asesinato. Estás hablando de un juicio muy famoso de gente famosa. Que está llevándose a cabo. Ya Ah, sí, acabó. ya Ya acabó. Ya acabó. Pero, o sea, lo que voy, sí, o sea, no significa que es algo que ya voy a salir y lo voy a aplicar. Eso no pasa. No que sí. No, no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que si uno quitara el teorema de Pitágoras, Sí, no tendríamos o sea, tecnología como la tenemos. O sea, si en ese momento no existe el teorema de Pitágoras, no podríamos estar haciendo este podcast simplemente. Pues no, Porque estudio matemáticas. implica el desarrollo del cálculo, implica las telecomunicaciones, desarrollo de mucha ciencia. Entonces, por eso el teorema de Pitágoras es tan fundamental. Tal vez ya tendríamos platillos voladores, güey, porque O bueno, quizás porque habría una rama alterna. una ¿no? rama de la ciencia así que nos hizo En el multiverso, güey. En el multiverso, güey, sí, exacto. Claro, entonces al final, pues, esa es la... Nos dejó en visto Ah, sí. Multiverso. Pues déjame checar, ¿no? Ah, sí. El multiverso, dice el Chris. Ah, la de Chip y Dale, ¿no? El verdadero multiverso, ¿no? Y pues ese es el Otro primer... vistote. Perdón, ese es el segundo visto. Ese es el teorema de Pitágoras y Ok. pues claro que tiene muchas implicaciones. Solo que como tal quizás directamente el no, pero todo, al menos casi todo lo que conocemos sí está Pues mira, basado en él. es tan importante que, como mencionábamos, hay tablas sumerias, güey, que hablan ternas pitagóricas, ¿no? O sea, le llamamos teorema de Pitágoras porque Pitágoras Lo popularizó, pero Lo- realmente es un resultado. se conocía miles de años, al menos 1000 años antes que Pitágoras existiera. O es Son algo, 3000, es algo 3500 que años se los utilizó sumerios, mucho, es algo que se utilizó durante muchos siglos en la arquitectura. ¿Por qué? Todavía, Y güey. claro, ¿por qué? Porque a uno le gusta construir con ángulos rectos, ¿no? Entonces, o No sea, sé, güey. bueno, generalmente se utiliza mucho en la construcción ángulos rectos. Y una Ajá. forma de saber si un ángulo es recto es por medio del teorema de Pitágoras. Sí, güey, no creo que, o sea, nunca es que, quiero hacer mi casa así bien descuadradota, ¿no? Ajá, toda chula, ¿no? Pues no, güey. Si no tienes un nivel, utilizas el teorema de Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras, Excepto Tim Burton. ¿eh? Tim Burton no construye con ángulos rectos. ¿No? No sé qué es Tim Burton. No, la neta. No, la neta, no. Güey, no, El hombre mano de así, tijeras. oye, Ya te lo manejo. Oye, Ya te lo director. hoy vienes en modo así, muy justiciero, así, asesinando a cada uno de los chistes, güey, disparándoles en la cabeza, güey. Perdón, lo lamento. Y entonces, Es arquitecto. ese es nuestro primer teorema importante, ¿no? Es que Christopher me imaginé buscando a un arquitecto, ¿no? Arquitecto Tim Burton. Pero sí, perdón, continúa. Ese es el primer teorema, que es el teorema muy importante, el teorema de Pitágoras. Tema muy importante. Así se va a llamar. Es el teorema. La Muy neta, importante. yo sí amo al teorema de Pitágoras. Yo sí soy fan de él. Me ha salvado la vida. Pues sí ayuda mucho. Me ayuda mucho, güey. Es fundamental, güey. No, güey, o sea, Mira, si fuera fundamental, se llamaría teorema fundamental de algo. fundamental de Pitágoras.
Touché. Bueno, mira, vamos, al final de este capítulo, en los comentarios, Nos vamos a vamos a partir ver la qué madre. teorema es más importante, si alguno de los otros que veamos, Ok. o el de Pitágoras. Yo siento que Pitágoras es así como, todo se fundamenta en él, todo lo de que sigue después. Ok. El siguiente teorema, que también es muy importante, es Pero no tan importante como no, Pitágoras. no tan importante. Kurt Gödel no estaría de acuerdo contigo, güey. El teorema que sigue es el teorema fundamental de la aritmética. Y a ver, bueno, primero vamos a aclarar, ¿por qué se llama el teorema fundamental de la aritmética? Porque este sí es fundamental. Ah, no. No tan fundamental como el otro, pero, porque, a ver, ¿por qué se llama fundamental? Se llama fundamental según... Nosotros sabemos qué significan hay los varios, teoremas fundamentales, hay varios ¿no? teoremas fundamentales, pero, o sea, se llaman así porque en realidad se funda prácticamente un montón de teoría sobre ese resultado. Y esa es una, y la otra es porque todos los resultados anteriores como que convergen en ese resultado que es muy importante, ¿no? Porque es la funda de los demás resultados. Ah, no. Sí, Pues la realidad es que, porque, a ver, uno no empieza con el teorema fundamental de la aritmética. Es una conclusión a la que llegas y que dices, güey, como que si juntas todo esto, llegas a esta parte y esta cosa es súper útil. Porque antes de llegar al teorema fundamental de la aritmética, que ahorita vamos a ver qué es, empieza uno con definiciones de números primos, el algoritmo de la división, divisores, y ya después llegamos a esa cosa. Pero bueno, ¿qué es el teorema? ¿Qué es el teorema fundamental de la aritmética? Pues en teoría de números dice lo siguiente, o afirma lo siguiente: todo número entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un producto de primos. Además, este producto es único. Monterrey, güey. Sí, Monterrey, güey. Solo el teorema fundamental de la aritmética completa. De hecho, ahí son. Porque o todos son, o solamente es uno, Son primos, o el producto de primos. No mames, sí, güey. A Sí. diferentes potencias. Y a ver, vamos a hablar, vamos a dar unos ejemplos de qué significa esto. Te falta diferentes potencias, ¿no? ¿Sí lo dijiste? Bueno, esa es la parte básica, salvo órdenes y esas más. Pero vamos a Bueno, empezar. sí. Entonces, por ejemplo, el número 12, claramente lo podemos escribir como una multiplicación de números primos. No vamos a ver qué es un número primo, pero es un número que solamente... Pero también ya dijimos eso, güey. No, voy a vamos a definir, definirlo, pero lo estoy diciendo. Entonces, Pero sí. lo voy a definir. Pero un número primo es el número que solo se puede dividir por él mismo y por el 1. Por ejemplo, el número 12 lo podemos escribir como 2 por 2 por 3, usando números primos, y es la única forma que hay, salvo el orden. Sí. O sea, ya sé que 4 por 3 es 12, Pero 4 es 2 pero por 4 es 2 por 2. Ya me acuerdo cuando dos por dijimos, 6. cuando en el capítulo de los libros, por Ajá. la soledad de los números primos, ahí definimos qué es un número primo. Exactamente. Incluso habló de los primos gemelos. Ah, sí es cierto. Y que yo digo que se suicida al final. No sé, es que me quedé muy traumado. O por ejemplo, el número 15 lo podemos ver como 5 por 3, y es la única forma que hay. O el 3 por 30. 5. Ok, salvo el orden, Ah, sí, repito, perdón. salvo el orden. O el 30 es 2 por 3 por 5. Sí. Ajá. E intuitivamente, ¿qué nos quiere dar a entender este resultado? Pues, de cierta forma lo que nos dice es que basta tener los números primos para construir todo lo demás, salvo el 0 y el 1, ¿no? O sea, porque o tienes el número primo, y si tu número no es primo, pues haces combinaciones de primos y al final llegas a todos los números. Todos los demás números. Y eso es lo que te está diciendo, básicamente. ¿Qué querés decir, Mike? No, que justo, o sea, por eso toda la criptografía actual se basa en los números primos. Bueno, ni siquiera en los números primos. Eso sí me consta, eso lo estudié, ¿no? Ajá. En la licenciatura, iba a ser mi tesis Antes de eso. de abrir los ojos. Ajá. Exactamente, antes de tocar las estrellas con mis manos, güey. De levantar gigantes. Pero sí es cierto, o sea, un montón de criptografía, o sea, lo que usamos para nuestras tarjetas de crédito, para el Todo. banco, para la codificación de señales satelitales de la tele y eso se funda en el teorema fundamental de la aritmética. Por O sea, supuesto, por eso se llama. ajá. Pero vas a decir, igual vas a decir, es que eso no se aplica. O sea, directamente no, pero todo está fundamentado en eso. no, Usted pero dice que sí se no, aplica. pero eso sí, Perro. no, eso sí se aplica directamente. Pero No, directamente no, yo no veo a alguien ahí buscándolo. No, bueno, ya ahí. Pero, por ejemplo, Exactamente, es el alguien que lo hizo, güey. El ahí código está. QR, güey. El código QR también. No quiero reventar este canal. ¿Cómo
está bien emputado de que no aceptamos que Pitágoras es como mi fundamento. Perdón, la neta, pero sí me ofende mucho que Pitágoras no sea importante para ustedes. Ay. No, pero no, es ya fuera de coto. Miguel tiene toda la razón. La criptografía está basada en la criptografía de clave pública Y los una gran códigos, parte. ¿no? No, y también la de clave privada también. O sea, Sí. también. De hecho, por ejemplo, nosotros utilizamos eso ahorita en la pandemia un montón. El código QR. Sí, sí, El sí. código QR es una matriz de ceros y unos, Pero donde ¿cómo? está codificado ahí adentro algo que se llama el código Ujú. corrector de Reed-Solomon. Ese código corrector de Reed-Solomon, literalmente, o sea, se puede estudiar y es una consecuencia directa del teorema fundamental de la aritmética. Incluso si ustedes quieren hacer sus contraseñas más seguras, pongan números primos. Pero, no, o sea, No, no combinaciones de- pongan 15, güey. No. No, bueno, pero, o sea, No, tampoco o sea, vamos a poner no, como todos los tres, números primos güey, porque vas a en poner orden, puros ¿no? dígitos, ¿no? O sea, puros Sí, dígitos. no, o sea, sino combinaciones de ellos, o que sea difícil, o se A ver, factoriza muy no, a ver, feo. vamos a ser honestos. Así, ya desde el punto de vista práctico, no, lo que estás diciendo es falso, No. güey. Si tú pones una contraseña desde el hecho en el que es Ah, numérica, sí, ya no, fue, güey, es o la sea- contraseña más fácil del mundo. Sí, no, o sea, me refiero a palabras, güey, con combinaciones de números primos medio raras ahí. O sea, realmente la forma ideal de hacer una contraseña es combinar La Todo. forma, combinar la forma letras. mejor de hacer de hacer una contraseña es así. Así, Exacto. eso, así. Sí, sí, y que al final diga guardar, ¿no? Guardar. Igual, y lo copias, lo pegas en un. Así. En un- Así, como fenomenoide. O sea, que lo escribían así para. La es que verdad lo hizo es así, que se hizo fenomenoide. lo que acaba y se de lo decir guardaba aquí en Eduardo- su ojo, güey. Lo que acaba de decir Eduardo es una mentira, no le crean, porque No, está, sí. en riesgo, Lo que quieres hackear su cuenta de banco, güey. está en riesgo su seguridad, güey. No pongan una contraseña solo de números. No, a ver, sí es segura, o sea, porque nuestro NIP solo tiene cuatro Sí, números. pero estás hablando de otra cosa muy distinta. O sea, el hecho de probar contraseñas solamente numéricas es la cosa más fácil del mundo. Ah, bueno, sí, güey, pero... Sí, solo es numérica. O sea, uno Sí, lo se ve, puede por reventar, ejemplo, sí. en cifrados. Fácil, sí. Cuando uno tiene contraseñas, por ejemplo, para citar un ejemplo de esto, las contraseñas hace años del internet, de nuestros módems de internet, eran unas claves que se llamaban WEP o WEP. Ese tipo de claves eran solamente numéricas. Y hackearlas fue la cosa más fácil del mundo. Gracias a eso yo tuve internet como 7 años de mi vida gratis. ¿Te checas? Porque- Estamos frente a un delincuente aquí. No dijo unos meses, 7 7 años, güey. Entonces sí, se puede básicamente... Es porque son muy fáciles. Probar números en una computadora es muy fácil. Sin embargo, cuando tú le agregas letras y símbolos, ya se vuelve muy difícil. Y es lo que hacen las nuevas contraseñas, las WPA. Sí que... Ya combinan eso. Solo para dejar Las claro esa guapa parte. 2. Guapa. Pero sí, la seguridad básicamente se fundamenta en el teorema fundamental. De la aritmética, Y, sí es cierto. y pues, o sea, gracias a esto podemos, ese resultado es el que nos permite pues comprar artículos hechos por niños explotados en alguna parte del mundo a través de internet con nuestra tarjeta de crédito de manera segura. ¿Y cómo funciona un poquito? Como debe ser. ¿Cómo funciona? A ver, si uno diera un ejemplo, pues hay un mensaje que se envía entre ¿De dos- niños explotados o de...? entre el explotado y el explotador. No. Sí, el explotado uno mismo, ¿no? Y el explotador es la entidad bancaria. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí. se envía un mensaje. Pero al final ese mensaje, uno envía lo que se llamaría, por ejemplo, si lo pusiéramos así fácil, sería la clave pública, que va a ser un número, ¿no? Un número, sí. Un número. Y la clave privada va a ser un número que multiplicado nos dé Otro la clave número. ajá. pública. Por ejemplo, nuestra clave... O dividido módulo algo. Por ejemplo, vamos a pensar que nuestra clave pública es 12. Entonces mi clave privada, bueno, más bien mi clave privada sería 4 y 3. Y mi clave pública sería 12. Entonces yo envío mi mensaje codificado Y además envías una parte de la y clave. envío la clave pública, Una la que pa- dice 12. La otra persona, para poder leer mi mensaje, ya tiene el mensaje codificado, pero necesitaría la clave privada. Que, o sea, él tiene el 12, pero el problema es que ese 12 puede ser 6 por 2 o 4 por 3. Sí. Si pusiera 6 por 2 no va a poder leer el Esto mensaje. que está diciendo Chris es muy importante. Digo, ahorita es un ejemplo chiquito, pero imagínense que es un número de 300 dígitos, 500 dígitos. Esas cosas ya no se pueden dividir, no se puede factorizar tan Y es fácil. justamente es en lo que se basa la criptografía. Que escribir un número, calcular la multiplicación de dos números primos
es muy fácil calcularla. Pero si uno tiene un número y ver sus factores o qué números primos multiplicados te dan él, eso ya no es nada fácil. Es ultra difícil. Es ultra difícil y en eso es en lo que se basa la seguridad. Hubieras puesto de ejemplo la máquina de Turing, güey. La verdad no investigué, pero al final, de cierta forma es hablamos ¿no? en la de Enigma, güey, no cuando acuerdo, la descifró Turing. Entonces, ese es básicamente uno de los usos que tiene el... No, Chris anda bien emputado, güey, o sea, no mames. Ah, chingada. Chinguen a su madre, güey, ahorita se va a parar, se va a ir así. Ah, ya, ahí nos vemos. Perdón, güey. No, está bien, está bien. Entonces, uno de los usos primordiales, como dijo Mike, es el teorema fundamental, es la criptografía. Y otro uso que hemos llegado a usar en algún momento de nuestras vidas quizás, es la parte de dividir, ¿no? Usar el máximo común divisor. Que es cuando tienes una cierta cantidad de cosas y los quieres repartir sin que te sobre algo, dándoles lo máximo posible. O el mínimo común múltiplo, ¿no? Que es, por ejemplo, vamos a pensar que tengo un autobús que completa una ruta en 2 horas, otro que la completa en 4 y otro que la complete 6. ¿En cuántas vueltas o cuántas horas van a llegar al mismo punto? Más fácil, güey. O sea, tú vas a una fiesta y hay 2 cartones de chela. ¿De a cuántas chelas le toca a cada quien? Ese es un ultra ejemplo del... O tengo un cartón, otro cartón y otro cartón y les quiero dar a todos una cantidad de chelas iguales, ¿no? Que fue el mismo ejemplo que el de Miguel. Sí, pero... pero le agregué un cartón, güey. Compré otro cartón. Es que ya no soy pobre, güey. U otro ejemplo, compras 4 cartones. Y ese es el siguiente teorema del que quería hablarles, que sí es bien útil. El tema del cartón de chelas. El teorema para aplicar el cartón de chelas. El siguiente teorema, que también es muy importante, es el teorema fundamental del álgebra. Ok. Ese es un hit, ¿no? Ese es como el Johnny Deep Day de los teoremas. Ok. Está demandado. Muy demandado. Va. ¿Y qué establece este teorema? Pues este teorema establece que una función polinomial de grado n, tiene exactamente n ceros en el conjunto de números complejos, contando ceros repetidos. Eso es así. Sí, pero sí, ¿qué es lo que quiere decir? O equivalentemente, que una ecuación de grado n tiene n soluciones. Tiene ceros, güey. Contando ceros. O sea, nosotros sabemos que una ecuación es una expresión algebraica con una igualdad donde buscamos encontrar un numerito que la cumpla, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, para entender de qué trata esto, la ecuación x más 1 igual a 0 tiene como única solución x igual a menos 1. Porque menos 1 más 1 es igual a 0. Se cumple la igualdad. Y esta es una ecuación de primer grado. Como es de primer grado, tiene una solución. O sea, es de primer grado porque es el exponente de la incógnita, ¿no? Luego, el máximo exponente. El máximo exponente, sí. Luego tenemos una ecuación de segundo grado, como la ecuación x cuadrado menos 4, que tiene como soluciones x igual a menos 2 o x igual a 2. Ambas son soluciones, ¿por qué? Porque menos 2 al cuadrado es 4 menos 4, 0. Y 2 al cuadrado es 4 menos 4, sigue dando 0. Son soluciones. Entonces, esta es una ecuación de segundo grado y tiene 2 soluciones. Eso. Y si una ecuación es de quinto grado, pues va a tener 5 soluciones. ¿Y qué utilidad tiene esto? Bueno, a ver, aquí sí entraría como lo mismo del teorema de Pitágoras. No es inmediato, pero la realidad sí. Es que es ultra útil. Todo el tiempo lo estamos utilizando. ¿O no? ¿Qué utilidad tiene? Pitágoras. No sé, güey, no sé, ahorita no se me ocurre. A ver, si lo pensamos, el hecho de que una gran cantidad de problemas se resuelvan a partir de resolver ecuaciones. Ahorita que lo pienso, una gran cantidad de problemas de la vida real se resuelven a partir de plantear ecuaciones, de resolver algo, ¿no? Y por eso les decía que estaba escribiendo la última parte del podcast, porque gracias al teorema fundamental. No dijiste que hace 5 minutos. No, perdón. Bueno, hace un ratito, ¿no? hace un ratito, gracias a esto, uno puede optimizar, construir una lata con el mayor volumen posible y la menor cantidad. ¿Por qué? Bueno, uno utiliza una derivada, pero al final se tiene que resolver una ecuación. Pero sí es cierto. Y la resolución de esa ecuación, ¿cómo uno sabe que existe esa cantidad máxima? ¿Cómo lo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos que sí se puede optimizar? La razón por la que sí se puede optimizar, bueno, porque hay varios teoremas, pero en un momento se llega a una determinada ecuación. Teorema fundamental de álgebra. Y esa ecuación es de una ecuación, si no me recuerdo, de cuarto grado. Y eso implica que tiene una solución.
4. Bueno, tiene 4, ¿no? Pero sí hay una solución, Ajá, entonces. o sea, sí existe. Y existe un valor óptimo que hace que exista, bueno, que se tenga una altura y un radio en el cual con esa lámina puedo construir el mayor volumen, la lata de mayor volumen. Los problemas de optimización, si recordamos, combinándolo con el teorema de Pitágoras, una de las ideas que pasaba con los griegos era que cuando tenían un triángulo rectángulo del lado 1, de cateto 1 y del otro cateto 1, tenían conflicto, porque sabían que tenía que haber un número que era la longitud de la hipotenusa, y era el número de raíz de 2. Que no saben cómo expresarlo. No saben cómo expresarlo. Sí. Y al final este teorema, pues de cierta forma te dice que existe ese número. Esa es una de las aplicaciones. ¿Qué otra aplicación tiene? Que uno de los corolarios del teorema fundamental es que un polinomio lo podemos escribir como producto, ¿no? Uh-huh. O sea, lo podemos escribir como producto de polinomios de grado 1. Que son con sus raíces, ¿no? Que son con sus raíces. Y eso se llega a utilizar bastante para factorizar, reescribir expresiones algebraicas. Es algo que es bastante útil. Por ejemplo, si uno lo pensara, el teorema fundamental se utiliza, por ejemplo, en la parte de fracciones parciales. Uh-huh. Para... Eso, güey, mi mamá lo utiliza cuando cocina, güey. Bueno. Tu mamá cocina cosas muy complejas, pero... Tu mamá hace porciones muy exactas. No, ¿sabes una cosa que sí ahorita estaba pensando? Cuando decías, o sea, me quedé pensando en qué pinche ejemplo real con esto. Pero fíjate que tienes razón, el teorema fundamental del álgebra se utiliza mucho en un área que es el álgebra lineal. Uh-huh. Y el álgebra lineal se ocupa para un montón de cosas de optimización. Sin ir más lejos, por ejemplo, cuando nosotros buscamos algo en Google, hay un algoritmo, que es el algoritmo de búsqueda de Google, que es es un teorema, por cierto. Pero una de las cosas que hace es hacer una matriz. Y si aparece una matriz, aparece álgebra lineal y tienes que sacar sus valores propios, lo que significa eso. Pero necesitas usar a fuerza teorema fundamental del álgebra. Es que todo el tiempo, o sea, nosotros estamos utilizando... Es lo mismo, no es algo que utilizas así Sí, en no tu vida diaria. No se ve ahí. Pero está fundamentado. Haciendo, ¿no? Exacto, o sea, a lo que voy es que todos los días prácticamente, yo creo, usamos el buscador de Google. Uh-huh. O sea, los teoremas fundamentales son como Optimus Prime y los Autobots, ¿no? Exactamente. Vivimos entre ustedes. Sí, pero no saben. Y hacemos más de lo que ven. Ay, güey, no mames. Ya que acaba el capítulo, cerramos bien. Pero sí, exactamente. O sea, nosotros... ¡Sí hizo esa! Bueno, por Megan Fox. ¿Qué Megan Fox qué? Megan Fox, güey, la actriz. Ay, ¿pero en qué película sale? Yo no me acuerdo. Transformers. Sí, claro, pero no salen todas. En la 1, la 2 y la 3. ¿O la 1 y la 2? No salen todas. En las dos primeras, en la 3 ya no. Y nada más me está echando. Güey, pero bueno, es que sí, me voy a hacer razón. buleado este video. Tienes razón, van como 9 de Transformers. Bueno, no sé. Sí, No, tampoco. No. ¿Cómo no, güey? O sea, son como los de... Rápidos y Furiosos. ¿Cómo se llama Rápidos y Furiosos en...? A todo gas. A todo gas. Son como a todo gas. Pero lo cabrón de la 10, ¿cómo se va a llamar? Si no se llama Fast X, se va a llamar A Todo Gax. A Todo Gax. Pero básicamente lo que dice Mike, pues sí es cierto, ¿no? O sea, se utiliza en factorizaciones, sí hay muchas cosas. Porque la realidad es que en muchos problemas de matemáticas surge plantear una ecuación, y no solo así de un problema, sino pensando en matrices, álgebra lineal, de pronto surge que tener que encontrar los valores propios, eso implica resolver ecuaciones, un polinomio. Y eso ocupa fuerza el tema fundamental. Para fracciones parciales en algún momento integrar, se necesita descomponer una división en unas sumas, y es más fácil en sumas, o calcular transformadas de Laplace, implica fracciones. Entonces, realmente no es inmediato, pero tiene muchos usos. En sus carreras. Y por esa razón es que se llama teorema fundamental del álgebra. Ok. Porque sí es muy fundamental. Junta muchos resultados importantes. En algún momento hablamos como de la historia de las ecuaciones, ajá, y hablábamos que este teorema fue demostrado por el buen Gauss. Y fue demostrado con variable compleja. Con el buen Gauss. Y es el siguiente teorema, que es un poco denso, es otro teorema fundamental, el teorema fundamental del cálculo. Y pues, ¿qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Bueno, tiene una definición
sea f una función integral y esas cosas, pero no. Lo que dice a grosso modo es que la derivada y la integral Están relacionadas. están integradas y que son procesos contrarios, ¿no? Como sumar y restar. Y esas ondas. Sí, pues es como la operación inversa, ¿no? Ajá. O sea, de hecho, yo he visto en varios textos que a la integral su primer acercamiento es presentártela como una antiderivada, ¿no? O sea, lo opuesto a derivar es integrar, como lo opuesto a sumar es restar y lo opuesto a multiplicar es dividir, ¿no? Y lo que es el tema fundamental del cálculo, te da las bases y te cimienta esta relación, obviamente con mucha teoría de que sea integrable y continua y la chingada, Ajá. pero te relaciona que se puede derivar una integral y que se puede evaluar en los extremos, para pronto. Esa es la, Pronto, y, ¿no? y esa viene, lo que te permite de cierta forma es despejar, o sea, despejar, pero yo creo que lo más rifado de esto es el corolario, que el que tú dices, que el valor de una integral definida depende únicamente de los extremos. Y con eso. Y con eso. Si tienen dudas de qué es una integral, simplemente es encontrar el Sumas. área. O sumas. Bueno, eso es una aproximación de unas sumas. Puedes encontrar el área. O encontrar Y el es área bajo encontrar una curva, la bajo ¿no? una curva. Y creo que aquí tenemos muchos ejemplos interesantes, ¿no? Si quieres, no sé, ver qué tanto se cayó de la línea 2. Pues ves esa curva cuál es, Sí. y puedes calcular el área Ujú. y puedes Sí, haber sí, sí. evitado ciertos problemas, Sí, ¿no? prácticamente cualquier cosa de programación actualmente necesita a fuercitas ahí adentro integrales y derivadas. Para hacer, por ejemplo, las curvas, en las carreteras, para hacer las curvas, se utilizan derivadas. O sea, para saber la inclinación de qué curva se va a hacer, eso se deriva, o sea, se tiene que derivar. El concepto, básicamente ya desde pensar el concepto integral, te permite calcular longitudes de cosas con la longitud de arco, ¿no? De cosas bien feas, Ujú. calculas la longitud y eso es una integral. Tiene que ver con todo esto, pero lo que quiero rescatar es lo que decía Eduardo. De los extremos. Lo chido es que ese valor únicamente depende de dónde comienzas Ah, sí. y dónde terminas. Sí, está Y bien. eso es lo más chido de todo. ¿Por qué? Pues aunque ahí sí va a sonar medio flipante, pero, por ejemplo, con este tipo de herramientas se pueden resolver problemas de crímenes. ¿Por qué? Porque cuando se mata una persona existe la ley de Enfriamiento de la ley de Newton. enfriamiento de Newton. ¿Y qué dice la ley de enfriamiento de Newton? Que la temperatura o el cambio de temperatura va a ser proporcional a la temperatura del cuerpo. Sí. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir eso? Si la temperatura está cambiando muy rápido, es porque el cuerpo está muy caliente. Y si la temperatura está cambiando muy poquito o se está enfriando poquito a poquito, es porque el cuerpo ya está muy frío. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué podemos hacer? Pues si nosotros conocemos en algún momento la temperatura del cuerpo, podemos saber de cierta forma en qué momento pasó. ¿Hace o cuánto hace tiempo? cuánto pasó. Ajá, muy ¿cuánto bien. tiempo lleva de muerto? ¿Cuánto tiempo va, por ejemplo? Pues sí, como decían, creo que lo mencionamos un ejemplo, ¿no? En algún capítulo, ese ejemplo yo llegué a ponerlo, ¿no? De que llega un investigador así, ve cuánto, qué es la temperatura del cuerpo en ese momento. Pues en el capítulo que hablamos de la guerra de los integrales, creo. No me acuerdo, tal vez sí. Creo Pero que sí, justo eso, como decía Christopher, porque se sabe que el cuerpo humano está como a 30 y 36, 35 y cacho. siempre, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces con eso ya puedes saber Y este tipo de problemas se puede resolver cuánto tiempo con lleva de eso. muerto, cuánto va a tardarse un pastel en enfriarse, cosas así como bien O tontas, ¿no? que Tal vez diría uno. básicamente, por ejemplo, lo que sigue utilizando en ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a desaparecer la radiactividad en un lugar? Sí. O sea, son ese tipo de cosas que... ¿Cuándo conviene comprar en Chernobyl, no? Un ¿Cuándo terrenito, va a güey. haber oferta, güey? ¿Ya conviene invertir en Chernobyl? No, todavía no, aguántate tantito. Aguántate 150 años más. No, creo que miles, güey. Y esos fueron los ejemplos, y esos son los ejemplos que dimos, pero obviamente tiene una infinidad de más problemas Sí. cuando uno habla de problemas de, de dinero, de ansiedad, no es cierto. Se pone a llorar. Problemas, por ejemplo, cuando uno tiene la parte de aplicaciones, ¿no? De integrales. Ah, pues sí. Calcular presiones sobre... Trabajo. Tra- Trabajo ejercido de Trabajo fuerzas ejercido. para subir agua, tinacos. No trabajo como empleo, ¿no? Sí, no. integrales, ya simplemente integrales, ¿no? O sea, integral, poner rampas, ¿no? En los auditorios y eso, ¿no? No. Un auditorio integral. ¿no? No la capté, güey. No, ¿te refieres a incluyente más bien?
Pero también es integral, güey. No, güey, ¿qué barrio vives? Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los casos, pero Hay más. Pero Pero hay básicamente más. el teorema fundamental del cálculo, pues es el que permite construir todo lo más importante de ecuaciones diferenciales. En eso se basa todo. Por eso es muy importante y se llama teorema fundamental porque al final reúne muchos teoremas, Sí. ¿no? No, pues es como el máxime del cálculo diferencial integral, justo, o sea, es todo lo que estés en integral, todo lo que ves en diferencial, Y luego los lo combinas, puedes ¿no? resumir casi en este resultado. Ujú. Sí, cierto. Y de cierta forma es un puente entre ambos, ¿no? Y pensar en matemáticas avanzadas Es sin John ese Carter. resultado, pues prácticamente no es posible, ¿no? Quizás sí podemos, en ese sentido sí podemos pensar en criptografía, pero no podremos pensar en cosas que tienen que ver con... Por ejemplo, probabilidad y estadística No, no se podría podría hacer hacer. sin integrales. Ujú. La normal, todo eso. Pues al nada, final. güey. Todos Sí, son eso integrales. eso que vemos de las normales, pues está basado en la distribución normal y al final es una integral, ¿no? Definida. Y el último, para concluir, pues es el teorema de Green o el teorema de Stokes. Ay, bueno, yo siento que no es tan... Tan Claro. fundamental. No, deja tu fundamental como tan digerible, ¿no? Siento yo. No está perro, pero lo vamos a hacer lo más fácil. Simplemente lo que dice. Me encanta que antes de hablar de Green y Stokes, güey, Chris dijo, vamos a entrar con uno que es un poquito más denso, teorema fundamental del cálculo, ok. Y cuando dice, bueno, y ahorita vamos con Green y Stokes, güey, eso es súper ultra mega densísimo, ¿no? Está denso, pero a ver, vamos a hacerlo más fácil. Ok. Lo único que dice este teorema, lo que relaciona es que si uno quiere calcular, uno puede calcular la integral que existe en una curva cerrada. Imagínense que tiene una curva cerrada sin nudos. Ok, perfecto, Sin me queda nudos. clarísimo, güey, sí, Entonces lo que establece es a que la el valor- audiencia le quedó clarísimo eso, güey. Pues, a ver, dije que iba a haber tecnicismos, ¿no? No, pero no te mames. Bueno, a ver, Ah, bueno. una curva cerrada Es como un mecate. Ajá. Pero sin nudos. Por eso, güey, no he acabado el ejemplo. Ok. Es hacer un círculo con un lazo, güey. O sea, Ándale, una cualquier figurita, co- güey, una una figurita figurita. que en el mismo punto que empieza, Ahí acaba. ahí termina, pero no tiene nuditos. Entonces calculan, por ejemplo, cualquier cosa que sea la integral a lo largo de esa cosa. Ujú. O por ejemplo, la fuerza Me que encanta. Güey, me- sufre una partícula. Me encantaría ser así, alguien que no se dedica que no sabe qué pedo con las matemáticas y estar escuchando. Calcula una integral alrededor de una curva cerrada. No sé qué se imagina esa pero persona. pero güey. espérate. Entonces, Ahí voy, que dice. calcular esa integral Ajá. de cierta forma es lo mismo que calcular esto sí es algo más natural, ¿no? Calcular el área que hay dentro de esa figura. Eso es lo que dice el teorema de Green. Que calcular la integral que existe en todo el borde es equivalente a calcular el área que hay dentro. Ujú. Y esto, pues, ¿en qué cosa se aplica? A ver, bueno, con esta cosa se permite resolver, por ejemplo, el problema de calcular el área de una elipse. Si uno intenta calcular el área que encierra una elipse, esa figura que vemos en geometría analítica, El si huevito, uno es un huevito. es un huevito, ¿no? Si uno lo intenta resolver con una integral como lo conocemos, con las formulitas, no te sale, porque sale una integral elíptica. La forma de obtener el resultado exacto es integrando a lo largo del borde y sale que el área es pi por la longitud del semieje menor por el semieje mayor. Bueno, lo único que quiero decir es que Me encanta. permite calcular el área de eso. Pero ese fue el ejemplo geométrico más claro. Ok. Pero gracias a eso... Que ya me fui así. Ay, güey, sí lo vieron en algún momento. sí, no, Sí, huevo, sí. Ese es uno. Otra cosa que nos permite hacer esto es calcular los momentos de inercia de un objeto en mecánica. Sí, a huevo. ¿Qué son que de cierta forma, qué son los momentos de inercia? Pues es como la resistencia que pone un objeto al girar sobre un mismo eje. Ujú. Por ejemplo, un cilindro hueco tiene una cierta inercia. O una esfera hueca o rellena tienen diferentes inercias. Y estas cosas se pueden calcular fácilmente gracias a ese teorema. Ok. Se puede calcular. Y eso es algo que se usa en mecánica todo el tiempo. O sea, un físico sin estas cosas, pues Ah, sí, no sí. podría, ¿no? Un físico pondría otros ejemplos más chidos, güey. Bueno, Sí, pero bueno, sabe como más físico. porque es Sí, físico claro, y claro, aplica, claro, ¿no? Entonces, eso. Pero tiene una amplia aplicación en las ecuaciones diferenciales parciales. A ver, si una pregunta. Si uno está calentando un pollo, ¿en qué parte del pollo
Imagínense que meten un pollo a un horno de microondas. Eso es pollo. Imagínense Eso que- es pollo. Güey, no ¿Dónde mames, le no mames, vemos güey. Dije, A ver, Dios. imagínense que Güey, es un programa familiar, güey. Christopher, Dios mío. Imagínense que meten un pollo. A ver, ahí va. Imagínense que meten un Al pollo cine. a un horno de microondas. Cuando lo sacan, ¿en qué parte del pollo está la temperatura más caliente? No, ni idea, güey. Miren, él no estudia matemáticas y lo sabe. Alrededor, en la superficie. Y eso se puede demostrar gracias al teorema del máximo. Y el teorema del máximo tiene que ver con la ecuación de calor. Y la ecuación de calor establece cómo se distribuye la temperatura en una barra. Bueno, pensando en una barra o en una lámina, ¿no? Cómo va cayendo la temperatura en un cierto instante. Pero una de las aplicaciones que tiene es, bueno, primero es que se puede solucionar esa ecuación también en ciertas geometrías gracias a eso. Y la segunda es que se puede demostrar con el teorema de Stokes y todas esas combinaciones que la temperatura máxima se alcanza, por ejemplo, en el borde. Pero no solo para eso, también se aplica para la ecuación de Poisson, que tiene que ver con el potencial electrostático, que es de física. En este momento se hizo el silencio porque se ve que está perro, ¿va? La ecuación de onda para saber cómo una curva se va moviendo. Y eso es básicamente, aunque no lo parece, pero realmente es un teorema avanzado, pero es muy, muy, muy útil. Y a grosso modo lo que quiere decir geométricamente es que relaciona el volumen de un objeto encerrado con su superficie. Eso es lo que hace. Stokes. Ese es. Y en 2 dimensiones es el de Green, Green, que es el perímetro con el área. Y eso es básicamente, y se puede extender a más dimensiones. A n dimensiones. A n dimensiones, pero esos fueron los teoremas, el último creo que estuvo más denso, pero muy útil también. Un poquito. No, sí, Ya, aquí le paramos, sí, estos fueron algunos, bien, pero claro. la mayoría fueron como de análisis, pero está el teorema del límite central, teoremas de la dimensión, de álgebra lineal. La ley de los grandes números. Y esos son otros teoremas que también son muy importantes, pero esto fue nuestro capítulo. Teorema de Bayes. De la De Bayes, también. ¿El teorema de qué? El teorema de Bayes, güey, sí. Y lo más importante que The best of the best teoremas, güey, el teorema de Bayes. Y pues bueno, amiguiños, esto fue nuestro capítulo del día de hoy. Al final fue un capítulo denso, pero tenemos que pasar por esto en algún momento, así que espero no hayan sufrido tanto. Son las clases que dicen, esta clase va a ser la pesada, güey. Sí, Pónganse al tiro. pero lo intentamos hacer lo más fácil que se pudiera, bebé. Y bueno, pues ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Y pues los invitamos antes de irnos a que se suscriban de nuevo al canal, pues compartan ahí con sus compañeros matemáticos. Físicos. Que los matemáticos sí estarían bien emocionados. No, la verdad es que todo esto. De Stokes. O sea, la verdad es que todo esto sí lo ven muchos ingenieros, muchos físicos. Nosotros lo vemos, o sea, como matemáticos lo estudiamos, pero en realidad yo creo que los ingenieros y los físicos nos pueden ver nos los dan ejemplos. 10 vueltas en esto porque ellos aplicación. tienen un chingo de aplicaciones de todas estas cosas. Sí, o sea, nosotros no sabemos. si ustedes realmente, gustan, ¿no? pueden ponernos en los comentarios, no, mira, pues este ejemplo está más chido y demás, ¿no? O mira, este teorema me gusta más. Y que no está ahí, no lo pusiste, ¿no? Pero el teorema de tal a mí me gusta más. Pongan ahí qué teorema les gusta más y por qué es el teorema de Bayes. ¿Y por qué Valles? Pues bueno, ese fue el capítulo de hoy. Redes sociales. Pues al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. En YouTube estamos como Por Contradicción Podcast. Si llegaste hasta este punto, pues dale like, comparte, comenta, eso nos ayuda a vencer al algoritmo. Ahí me encuentran en todos lados como Edo, un humano más. A mí me encuentran en todos lados como Migue Más. Me encuentran en YouTube como Matt Wammer y en Facebook como Christopher Tejeda. Y bueno, pues eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Utilicen teoremas en su vida diaria. Fundamentales como el de Stokes y Green. O Pitágoras.